Mi nombre es Alejandro Rodríguez Ascaso, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. En este vídeo vamos a tratar la elaboración de requisitos de usuario de un sistema de control de aeropuerto para una persona ciega. El sistema debe permitir el acceso a la zona de puertas de embarque únicamente a aquellos pasajeros que tengan una tarjeta de embarque autorizada. Un cartel indica a los pasajeros que pongan la cara impresa de su tarjeta sobre una superficie. Si al pasajero se le permite pasar, el sistema emite una luz verde. En caso contrario, se emite una luz roja. ¿De qué se componen nuestros requisitos de usuario? De una información general, unos requisitos funcionales, también llamamos casos de uso, o unos requisitos no funcionales. En ellos vamos a determinar las necesidades de accesibilidad y usabilidad del sistema. Información general. En ella definimos nuestra plataforma. Se trata de un sistema de seguridad del aeropuerto, cuyo objetivo es permitir el acceso a las puertas de embarque únicamente a aquellos pasajeros que tengan una tarjeta de embarque autorizada. Los actores de nuestro sistema son viajero o viajera con tarjeta de embarque y los objetivos de usabilidad y accesibilidad son, por una parte, las necesidades de accesibilidad del estándar y los heurísticos de usabilidad de Nielsen. El perfil del entorno. Desde el punto de vista de la accesibilidad y la usabilidad es la parte más importante de la información general de los requisitos de usuario. El sistema se encuentra en el aeropuerto, que debe estar comunicado mediante transporte público accesible. Debe contar con señalización accesible que ayude a los viajeros desde su llegada al aeropuerto a encontrar el lugar donde obtener su tarjeta de embarque, si no disponen de ella ya. El aeropuerto debe estar libre de barreras arquitectónicas para permitir el libre movimiento de viajeros. Y algunos viajeros necesitarán de asistencia personal para desenvolverse en el aeropuerto, por ejemplo, para comprender cómo funcionan algunos servicios, para empujar su silla de ruedas o para acarrear su equipaje. Vamos a ver los casos de uso, que nos ayudan a definir los requisitos funcionales. Con ello definimos qué hace el sistema y concretamente qué es lo que hace el usuario con el sistema. Podría haber otros asuntos que el sistema desarrolla internamente que no tienen que ver con la integración con la persona que utiliza el sistema. Eso no nos interesa, solo nos interesa qué es lo que hace el usuario con el sistema. Insistimos, mediante el caso de uso no describimos cómo es la interacción entre el usuario y el sistema. Eso vendrá después, al elaborar los requisitos no funcionales. Comenzamos con el diagrama UML. Es muy sencillo. Un solo actor, el viajero, y dos funciones. Mostrar la tarjeta de embarque y recibir autorización o prohibición para pasar a la zona de embarque. Nos olvidamos aquí de si hay una luz, si es roja, si es verde, si es azul, si el usuario lleva un documento de tarjeta de embarque en papel, en teléfono móvil, etc. Eso no nos importa. Aquí lo que importa únicamente es la función. Para escribir el caso de uso definimos la parte general, donde decimos que el sistema debe permitir el acceso a la zona de puertas de embarque únicamente a aquellos pasajeros que tengan una tarjeta de embarque autorizada. Damos información sobre la versión, la fecha en la que se ha hecho el caso de uso y los actores que consideramos. En este caso, solo el viajero con tarjeta de embarque. El curso básico de la acción ya lo hemos dicho en el diagrama UML, mostrar la tarjeta y recibir la autorización o la prohibición. Y sí prevemos que puedan haber cursos alternativos. Por ejemplo, si al mostrar la tarjeta de embarque el sistema no la lee correctamente. En ese caso, el viajero debe volver a colocar la tarjeta hasta que ésta se lea correctamente para finalmente recibir autorización o prohibición para pasar a la zona de embarque. Las precondiciones para que este caso de uso pueda darse, pues que el viajero debe haber conseguido una tarjeta de embarque previamente y que el viajero debe haber llegado hasta el lugar donde se encuentra el sistema de control. Ahora vamos a rellenar los requisitos de accesibilidad y usabilidad. Siempre para hacer esto tenemos previamente que definir cuál es nuestro perfil de usuario. En este caso lo vamos a desarrollar para una persona ciega. Para ese tipo de usuario definiremos primero el código y la descripción de la necesidad de accesibilidad o usabilidad, la solución para la necesidad y las implicaciones de esa necesidad que estamos proponiendo. Recordamos que estamos utilizando unos determinados objetivos de accesibilidad y usabilidad
Y siempre para guiarnos en nuestro análisis de las necesidades de usabilidad y accesibilidad utilizamos un clásico, la secuencia de interacción. La secuencia de interacción nos dice que, en primer lugar, el usuario tiene que percibir la existencia y situación de los controles, debe percibir el estatus de esos controles, poder activarlos, percibir el retorno de esa activación y el ciclo puede empezar. Y todo ello, para que todo ello sea posible, el usuario debe comprender cómo funciona el sistema y las salidas que el sistema tiene. Vamos a empezar precisamente por la comprensión del sistema. De alguna manera, el viajero tendrá que saber que necesita pasar por ese control, necesitará recibir una explicación de las instrucciones sobre cómo pasar y si nos imaginamos cómo actuaríamos si fuéramos nuevos viajeros que nunca hemos utilizado ese sistema, pues probablemente el aeropuerto nos iría guiando por unas señales hasta que nos encontramos con un punto donde vemos, uy, aquí hay gente que está haciendo una cola y está haciendo algo, digamos, que no esperábamos. Vemos como la gente saca su tarjeta de embarque, la coloca boca abajo sobre una pantalla, el sistema reacciona de una determinada manera, estamos comprendiendo cómo funciona el sistema viendo lo que hacen otros. Bueno, eso una persona ciega que no haya utilizado nunca el sistema no lo percibe. ¿Cómo garantizamos que el sistema atiende sus necesidades? Comenzamos entonces indicando la necesidad 8.1 de accesibilidad, que indica obtener una visión general y orientarse sobre el producto y sus funciones o partes de la manera más adecuada, ya sea visual, sonora o táctil. Por tanto, a la llegada del viajero a la zona del control podrían existir indicaciones sonoras sobre la existencia del sistema e instrucciones sobre cómo se utiliza. A este respecto, debemos saber que hay aeropuertos que limitan los mensajes sonoros para que no existan demasiados mensajes en el ambiente. Por otra parte, hay posibilidad de incluir una señalización podotáctil para que una persona ciega, ayudada de su bastón, siga el relieve existente en el suelo hasta un cartel en braille donde se incluya la descripción del sistema. Tenemos que saber que no todas las personas ciegas utilizan braille. Okay. Por otra parte, podríamos pensar en asistencia personal que acompañe al viajero desde su llegada al aeropuerto hasta el sistema y le explique el funcionamiento. Aquí habría que tener consideración un poco económica del coste de esa asistencia personal y por otra parte saber que probablemente es un servicio que habría que reservar previamente para que a la llegada del viajero el recurso estuviera esperándole en el aeropuerto. Otra posibilidad es utilizar un sistema móvil de ayuda basado en localización, donde la existencia de balizas en el aeropuerto pues generara automáticamente un mensaje en el móvil del viajero y le indicara la existencia del control y las instrucciones. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta las limitaciones actuales de las tecnologías que ayudan a localizar en recintos cerrados y con alta precisión geográfica, pero probablemente esas limitaciones tecnológicas van a desaparecer dentro de poco. Por otra parte, otra necesidad, la 8.2 de accesibilidad, que indica que los textos, símbolos y los indicadores utilizados en los productos sean tan fáciles de entender como sea posible. En este caso, que las instrucciones sean claras, sencillas y, como estamos en un aeropuerto, que se utilicen varios idiomas. Por otra parte, implicaciones de esta necesidad ya la vimos antes, la existencia de demasiadas indicaciones sonoras en el aeropuerto. Por otra parte, el aeropuerto es un sitio ruidoso, por tanto, justificado el indicar la necesidad 2.2 de accesibilidad, que dice ajustar el volumen, tono y balance a niveles adecuados y poder recibir la información sonora en presencia de otro sonido o ruido ambiente. Utilizar un volumen suficiente. Aquí, bueno, pues, ¿qué pasa? Ese mensaje sonoro tiene que ser percibido en un área amplia del aeropuerto, pues que alcance hasta aquellos viajeros que acaban de llegar o que acaban de conseguir su tarjeta de embarque, con implicaciones que ya hemos visto previamente. Otra necesidad, bueno, pues pensar, según la necesidad de accesibilidad 10.2, que un viajero que utiliza un audífono pues disponga de un bucle magnético para percibir el sonido sin interferencia y de la manera más clara posible. Bueno, yo no diría que esta necesidad no sea real, pero sí os propongo que no la tratemos aquí, sino que esta necesidad que debería tratarse cuando abordemos el perfil de usuario de personas sordas que utiliza un audífono. ¿De acuerdo?
Sí que es necesario, probablemente, como dice la necesidad de accesibilidad 2.6, hacer una pausa y volver a reproducir la información sonora. Es posible que si ese mensaje solo se emite una vez, pues solo lo van a percibir un subconjunto de los viajeros que lo necesitan. Entonces hay que reproducir periódicamente la información sonora y con las implicaciones que ya hemos visto anteriormente. En relación con esta necesidad de comprensión que hemos visto, hay otros principios de accesibilidad reseñables, como son el principio de accesibilidad 1.1, información visual también disponible en forma sonora o táctil, que ya lo hemos tratado con lo dicho anteriormente. Igualmente, el principio de usabilidad, reconocimiento antes que memoria. Hemos visto distintas formas de darle instrucciones a los usuarios para que no tengan que recordar el proceso, sino que se les vayan recordando todos los pasos por parte del sistema. Bueno, pasado la fase de comprensión, que ya la hemos tratado, lo siguiente es percibir la existencia y situación de los controles. Para ello, indicamos la necesidad de accesibilidad 3.1, que dice localizar e identificar todas las teclas y controles por medios no visuales y sin activarlos. ¿Cuáles son los controles de nuestro sistema? En primer lugar, la tarjeta de embarque. En segundo lugar, la superficie lectora sobre la que debe colocarse la tarjeta. Bueno, hay que permitir que el usuario distinga la tarjeta de embarque del resto de documentos que porta. Por ejemplo, eso podría ser con una etiqueta braille impresa en la propia tarjeta. También se debe recibir ayuda para llegar hasta la pantalla. La superficie lectora debe contar con un indicativo táctil sobre dónde debemos colocar la tarjeta para que ésta sea leída. Mejor aún sería que toda la superficie fuera, digamos, sensible, o sea, que la tarjeta pueda colocarse en cualquier lugar. Claro, la tarjeta hay que colocarla con la cara impresa boca abajo. Una solución es imprimir la tarjeta de embarque por ambas caras del papel o también tenerla en el móvil, que ya hay algunas compañías que lo ofrecen. En cuanto a implicaciones de estas soluciones, bueno, pues no siempre podemos controlar las condiciones en las que los viajeros imprimen sus tarjetas de embarque. Por eso imprimir por las dos caras no siempre se podrá asegurar. Dotar la tarjeta de marcas táctiles o de braille también requiere un equipo especializado. Podríamos ofrecer al viajero que se imprima en el propio aeropuerto, en el mostrador, su tarjeta de embarque para que tenga estas características de braille, pero hay que tener en cuenta que muchos viajeros descargan online e imprimen su tarjeta de embarque en casa y que de lo contrario pueden enfrentarse a costes adicionales que les carga la compañía. Bueno, todas estas implicaciones son, no todas tecnológicas, algunas organizativas, pero hay que tenerlas en cuenta. Otras necesidades relacionadas, sobre las que ya no vamos a abundar porque hemos tratado previamente: accesibilidad 3.7, controles que estén en lugares donde pueden ser fácilmente localizados con baja visión y sin visión. Y también, en relación con todo esto, el principio 5 de usabilidad de Nielsen sobre prevención de errores. Por ejemplo, si no importa la cara de la tarjeta que vamos a posar sobre la superficie lectora, pues minimizamos errores. Después de percibir la existencia y situación de controles, habrá que percibir qué estatus tienen esos controles. El mensaje que nos indique si debemos colocar la tarjeta de embarque sobre la superficie lectora o si ha habido un error al leer la tarjeta y debemos colocarlo otra vez. Indicamos el principio de accesibilidad correspondiente, que es el 4.1, diferentes alternativas cuando se usan señales diferentes, y indicamos también que es aplicable lo que ya hemos reseñado anteriormente sobre comprensión y percepción. Posteriormente vendrá la parte de activar controles, en donde también hemos ya tratado previamente todo lo que tiene que ver con discernir cuál es el control, la tarjeta de embarque, dónde debe ponerse la tarjeta de embarque, que es esa superficie lectora, etc. Con lo cual indicamos el principio general 6 de activar y llevar a cabo todas las acciones, y indicamos también que se puede aplicar todo lo indicado anteriormente. Y por último, percibir el retorno. ¿Qué ocurre cuando el viajero pone su tarjeta de embarque sobre la superficie? A este respecto, no parece muy adecuada la simple utilización de colores verde o rojo para informar al viajero de si se le autoriza o prohíbe pasar por el control.
necesitamos informar al usuario con mensajes sonoros o táctiles sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Además, hay que informar al usuario si hay algún problema con la lectura de la tarjeta de embarque, lo que mencionábamos en el curso alternativo de la acción 1.1. Bien, sobre los mensajes sonoros y táctiles, aplican aquí todas las soluciones e implicaciones que hemos indicado previamente, no hace falta repetirlas. Quizá aquí podríamos pensar en que la solución braille no es la más adecuada porque hay varios mensajes que dar. Por una parte, permiso concedido o no autorizado, o por otra parte, la indicación de que hay que volver a colocar la pantalla, con lo cual necesitaríamos una línea braille acoplada a la pantalla. No sé, yo veo que es una solución un poco cara, en cualquier caso anotamos esa implicación. Finalmente, también tenemos en cuenta que hay un principio relacionado, un principio de usabilidad, el 9, ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores, y bueno, pues debería informarse al usuario, como ya hemos dicho, de si hay algún problema con la lectura de su tarjeta, y darle instrucciones para que ese problema no vuelva a producirse. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo sobre elaboración de requisitos de usuario en un sistema de control de aeropuerto para el perfil de usuario de persona ciega. Hasta el próximo vídeo.